Bien, en videos anteriores estuvimos analizando la figura del órgano asamblea de propietarios, del consorcio de propietarios. Ya habíamos visto cómo se convocaba la asamblea y quiénes podían convocar. Ahora tendríamos que analizar lo que son las clases de asamblea. Si bien el código no determina un detalle específico de las clases de asamblea, es el reglamento de propiedad horizontal de cada consorcio el que va a determinar el contenido de las clases de asamblea. La doctrina dice que las asambleas ordinarias se deben hacer de manera periódica, en el periodo que indique el reglamento, por lo general indican o a principio de año o a mitad de año, y es habitual encontrar en los reglamentos que determine que en la asamblea ordinaria se analice la rendición de cuentas de la gestión que ha realizado el administrador del consorcio. Por supuesto que igual se podrán incluir otros temas en la asamblea ordinaria, además de los que específicamente el reglamento de propiedad horizontal impone como contenido especial que tiene que tener la asamblea ordinaria. En cambio, en las asambleas extraordinarias se va a analizar cualquier tipo de tema, de eventualidad que surge en el consorcio y que se tiene que citar previamente, claramente como también sucede en la asamblea ordinaria. Es habitual encontrar que los reglamentos impongan un plazo de convocatoria mayor para las asambleas ordinarias que para las asambleas extraordinarias. ¿Por qué? Porque sucede que en las ordinarias, como les comentaba recién, vamos a analizar la aprobación o no de la rendición de las cuentas de este señor administrador o señora administradora. Entonces, es de suponer que los propietarios tendrán que ir preparados a esa asamblea, habiendo analizado los comprobantes de ingresos y egresos que fundamentan, que acreditan, digamos, esta rendición de cuentas. Es por eso que el administrador, cuando convoca una asamblea ordinaria, por lo general, además de mandar una copia de esta especie de balance, si bien no tiene que tener un balance con una forma especial, sino con la forma que el reglamento imponga, pero se supone que los propietarios pudieron asistir a la oficina del administrador. Por supuesto, estamos hablando en épocas en las cuales no estamos hablando de situaciones específicas de fuerza mayor como la que estamos viviendo ahora con el aislamiento, ¿no? En épocas que no existe este aislamiento obligatorio, supongamos que los propietarios deciden asistir a la oficina del administrador o de la administradora para cotejar estos comprobantes. Es por eso que es muy habitual que encontremos que el periodo de antelación de convocatoria es mayor. No dice el Código Civil y Comercial un plazo específico de antelación, porque eso es tarea del reglamento, es contenido propio del reglamento, así lo establece el mismo artículo 2056, que dice que es contenido obligatorio de todo reglamento, cómo realizar la convocatoria y demás. Entonces, en las asambleas ordinarias lo que prevalece es la periodicidad, que se hace generalmente una vez al año, en el plazo que el reglamento dice y analizar la aprobación o no de las cuentas. Muchos reglamentos también, pero no todos, muchos, imponen la renovación del mandato del administrador. También algunos imponen la renovación o no o remoción de los integrantes del consejo de propietarios, pero eso es potestad del reglamento incluirlo dentro de las asambleas ordinarias o no. Claro está que de todas maneras eso se podrá realizar también, me refiero a la remoción del administrador o de los integrantes del consejo a través de una asamblea extraordinaria. Pero si el reglamento así lo impone, también deberían los consorcistas y el administrador cumplir con ese contenido del reglamento. También encontramos la asamblea judicial, ¿sí? La asamblea judicial, como su palabra lo indica, se realiza frente al juez, ¿sí? Dentro de los estrados judiciales. Está regulada por el artículo 2063 de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación y es para aquellos casos en los cuales el administrador o el consejo omite hacerlo. El Código Civil establece en este artículo 2063 que debe ser solicitada por el 10% del total
de los propietarios, ¿sí? Van a solicitarle al juez que haga esta convocatoria, ¿sí? El juez fijará la audiencia que se realizará en su presencia y como diferencia esencial entre la asamblea judicial y la asamblea consorcial, podríamos decir, que se realiza dentro del edificio, del conjunto inmobiliario, tenemos como diferencia primordial que las mayorías se van a computar solamente en el caso de la asamblea judicial, es una excepción que da el código, a través de la mayoría de los presentes. Cuando analicemos mayorías en otro video vamos a ver que en la asamblea del consorcio clásica eso no sucede, sino que las mayorías siempre deben computarse sobre el total de propietarios o de porcentual, pero no sobre la mayoría de los presentes, como es una de las particularidades que se establecen para la asamblea judicial. En el caso, dice el 2063, que no llegasen a una decisión, el juez puede decidir en forma sumarísima y disponer medidas cautelares para regularizar la situación del consorcio. Se desprende de esto que es para situaciones especiales de gravedad, ¿sí? Y cuando no ha convocado el administrador, no ha convocado el consejo, y esto podríamos agregarlo, no está en el 2063, no se ha podido lograr la autoconvocatoria. Recordarán que la autoconvocatoria, como vimos en otros videos, era cuando los mismos propietarios con los 2/3 de la totalidad se autoconvocaban a asamblea. Entonces, en esos casos sería admisible, cuando no se logra la convocatoria ni por el consejo ni por el administrador y también se frustra la convocatoria, podría, para casos de gravedad, hacerse la asamblea judicial con el 10% de la totalidad de los propietarios. Bueno, seguimos analizando la asamblea en próximos videos. Gracias.